La presentación que vamos a llevar está basada en casos. Uno de los objetivos es que discutamos cómo es que la bacteria causa daño, la patogenia, cómo debemos hacer el diagnóstico de la infección. Me interesa que veamos en perspectiva la recomendación actual que en la Unión Americana, en Europa, está aceptada como buscar la bacteria y tratarla, o hacer una investigación más concienzuda, revisar los resultados de los esquemas del tratamiento que hasta ahora hemos estado empleando, comparar estos resultados en lo que hoy en la mañana escuchábamos de la terapia cuádruple, la terapia triple y cuáles son las tasas de curación, y al final la eterna discusión o controversia en relación a si la dispepsia o la infección en un paciente dispéptico debería recibir tratamiento y el riesgo futuro de desarrollar cáncer. Creo que con estas 5 preguntas y utilizando 3 casos clínicos podemos abordar los temas. Les muestro el primer caso. Es una dama joven de 29 años, originaria de Colombia y que ha vivido en la Ciudad de México en los 5 años más recientes. Y como es habitual, la paciente consulta por la presencia de dolor en epigastrio de moderada intensidad. No hay síntomas de flatulencia, melena o pirosis, no hay tabaquismo, no tiene otros problemas médicos y ocasionalmente usa un antiinflamatorio por dismenorrea. La paciente refiere alivio parcial con el uso de bicarbonato. Entonces, yo querría utilizar el contexto de esta mujer latinoamericana para revisar la epidemiología y si esta ha cambiado en los últimos años y también revisar cómo una condición tan prevalente puede expresar daño en algún grupo de pacientes. Como ustedes bien saben, la frecuencia de la enfermedad está en el rango de un 50 a un 60% de la población mundial y aquí la transmisión, al menos lo que conocemos y hemos aceptado, y aquí le voy a preguntar ahorita al doctor Torres, que ha hecho estudios al respecto, si sigue siendo válido que la enfermedad se transmite entre seres humanos y cuál es la vía hipotética más probable. Y también sabemos que esta es una condición que está relacionada a la juventud, a países como el nuestro y a estratos socioeconómicos bajos. Javier, ¿sigue siendo válido que la enfermedad atribuible a Helicobacter pylori se transmite entre seres humanos y si es así, ¿cuál es el conocimiento actual de la vía de transmisión? Sin duda, Francisco, sigue siendo válido. Los estudios que se han hecho tratando de identificar a la bacteria en fuentes ambientales como agua, algunos en alimentos, han sido muy contradictorios. En realidad nadie ha podido cultivar de forma viable a la bacteria a través de estas fuentes. Se ha documentado el DNA de la bacteria, pero no la bacteria viva. Y por otro lado, hay estudios interesantes en donde se ha confirmado que, por ejemplo, pues la madre es una de las fuentes principales de transmisión de la infección por este contacto tan cercano que tiene. Se ha documentado que en el reflujo en muchas ocasiones en la saliva puedes encontrar a la bacteria viva, que esa es la parte más interesante, de tal manera que se ha reforzado la idea original de que la transmisión es principalmente de quienes nos tratan mucho en la edad de niños, porque la infección se adquiere en los primeros años de vida, normalmente parece ser la edad donde somos más sensibles, y que la obtenemos entonces pues principalmente de quien convivimos más, de nuestra madre, pero también puede ser de nuestro padre si se acerca a nosotros, o de nuestros hermanos mayores, puede ser también de otros miembros de la familia. Lo más común es la fuente materna y eso se ha documentado también haciendo estudios genéticos de la bacteria que tiene la mamá y la bacteria que adquiere el niño en la infancia. Ok. Tú mismo, Javier, publicaste hace algunos años, prácticamente 20 años, que en nuestro país la frecuencia cambiaba en función de la edad. Y esta es la tabla de tu artículo en donde mencionabas que en adultos la frecuencia andaba en el rango de un 80%. ¿Piensas que esto está cambiando en México? 20 años, Francisco. Wow. Ya pasaron 20 años, el año que entra se completan 20 años. Bueno,
Sí, en realidad está cambiando y no es que lo piense. Hemos hecho algunos estudios ya años después en algunas poblaciones y hemos documentado que la infección está disminuyendo. Por ejemplo, hace unos 5 años hicimos un estudio en adolescentes en el centro del país. Identificamos que si en aquel estudio, si ustedes observan, en adolescentes ya estábamos arriba del 50%. Okay. Ahorita en adolescentes estamos como en el 20%. En niños, que ahí estábamos en alrededor de los 10 años, ya estábamos en el 30 o 40%, ahorita estamos en el 10, 15%. Entonces, obviamente que está disminuyendo también la infección en nuestro país. En adultos, en ese estudio veíamos en el 80%, ahora lo vemos en adultos en población abierta entre el 60 y 70%. Entonces, definitivamente está disminuyendo. Ustedes observaron, y lo menciono en la parte inferior, que había factores asociados al riesgo de infección, Javier. Mencionabas que el hacinamiento, el nivel socioeconómico, y ahorita le querría preguntar al doctor Van Saaden si en Canadá también existen factores de riesgo de tipo socioeconómico o étnico o de hacinamiento. Okay. Permitirme hablar en inglés. Claro, por favor. Sí, gracias. So, in Canada, we have the same epidemiological phenomenon as Dr. Torres Lopez was describing here, that the prevalence of Helicobacter is definitely decreasing. And we think the most important things are improved socioeconomic status and decrease in family size. Family size, the number of children in a family, provided the mother is infected, is an important risk factor. So in Canada, I've done a lot of studies also in children. Nowadays, compared to 20 years ago, it's very difficult to find Helicobacter in children born in Canada unless their parents were immigrants. So they come from high prevalence areas like Latin America, Southeast Asia. So yes, the prevalence is decreasing. Nosotros estudiamos en la universidad el comportamiento entre dispépticos que se ve en esta diapositiva en color azul. Este es el número de sujetos analizado y la frecuencia encontrada fue de un 63%. Pero algo que Javier seguramente nos va a explicar es por qué en pacientes que están aquí marcados en naranja, en ulcerosos la asociación es más grande, más del 90% de los ulcerosos y más de un 80% de los cancerosos, de los pacientes con cáncer. Siendo tan frecuente, la pregunta que todo mundo se hace, Javier, es ¿por qué en algunos seres humanos la enfermedad es agresiva y en otras no? Y apuntando a lo que tú encontrabas en un estudio de pacientes pediátricos en la ciudad de Monterrey, analizados mediante 4 métodos de estudio, cultivo, histología, PCR y biopsia, encontramos que la frecuencia de un 42% son chiquillos de 9 años. En realidad, usando 2 criterios de diagnóstico, la frecuencia ha reducido, y este es un trabajo no tan reciente, a un 27%. O sea, un poco subrayando lo que acabas de platicarnos, Javier, que es menos frecuente el Helicobacter en las poblaciones más jóvenes. Entonces, la gran pregunta es, siendo una enfermedad de alto impacto, siendo frecuente, a pesar de que la tasa de curación puede ser tan alta como un 93%, la pregunta importante para nosotros es ¿por qué unos sí se enferman y otros no? ¿Acaso tiene que ver la expresión de factores de virulencia? Y yo querría, Javier, pedirte de favor que nos digas qué es el CAG-A, el BAC-A, la respuesta inmune del hospedero. Quizás la localización, Paco, de la bacteria, si está en el cuerpo o en el antro, explique las diferencias de expresión fenotípica o clínica, y si esta infección se asocia invariablemente a una enfermedad. Es decir, si yo encuentro a alguien infectado, por el hecho mismo de tropezarme con la bacteria, ¿debería de ser tratado?
Javier, si quieres, platícanos qué es eso del BAC y de la inmunogenética. Bueno, Francisco, me das cuerda porque nosotros en mi unidad hemos estado tratando de identificar las razones por las que la mayoría de las veces vivimos con la bacteria en el estómago toda la vida y podemos hasta ser felices. En realidad es una pregunta difícil, pero pues es la pregunta que todos queremos saber porque queremos identificar a aquellos individuos que eventualmente van a tener mayor riesgo de terminar con cáncer, ¿no? Que es la enfermedad ahora más prevalente. Hasta donde entiendo, úlcera duodenal, yo no soy gastroenterólogo, pero la impresión que hemos tenido de los estudios que hacemos es que ha disminuido dramáticamente, al menos en las poblaciones que nosotros estamos estudiando. Pero regresando al punto que estamos discutiendo, hay que tomar en cuenta que es una bacteria que, como yo señalaba, llega al estómago de un niño sano y empieza un diálogo la bacteria con la mucosa para que se establezca una relación, yo diría hasta homeostática. Para mí, como microbiólogo, el Helicobacter es parte de la microbiota gástrica, es parte de nuestra flora normal y no hay tiempo para discutir evidencias que hay de que realmente tiene efectos muy benéficos en los primeros años de infección, pero créanmelo. Pero el asunto es que hay un desbalance en algunos de los pacientes en donde o la bacteria habla más fuerte precisamente por estos factores de virulencia como las proteínas CAG-A y BAC-A, o el individuo no es capaz de modular esa reacción inflamatoria que está por años bien regulada, se desbalancea en algún momento y a lo mejor eso lo va a explicar el doctor cuando hable de la localización de la bacteria en el cuerpo, en el antro, pero se desbalancea y entonces puede empezar a haber una agresión desmedida, descontrolada de inflamación, que ustedes imaginen, pues toda la producción de estos reactivos de oxígeno, toda la producción de citocinas proinflamatorias, desregulada por años, por décadas, termina dándole en la torre al tejido gástrico y entonces en estos individuos donde no pueden tener un control adecuado de la respuesta inmune o donde la bacteria tiene más factores de virulencia, esos son los individuos que nos interesa identificar. Entonces, aquí lo que yo menciono en la diapositiva, el doctor Van Satten en la mañana nos mostraba que le gustaba mucho una diapositiva en donde veía cómo la bacteria estaba en la glándula gástrica en el fondo. La bacteria no invade, doctor Van Satten. So this is correct. So usually by microbiology criteria, the bacterium is not invasive. So it lives, it hardly ever do you see it inside the gastric mucosa. It lives deep in the gastric mucus layer, close to the mucus-producing cells, and we know from various studies that it does produce a profound immune response. Now, I agree on the one hand with Dr. Torres Lopez that it's in many patients it's probably an innocuous organism, but the studies show worldwide that 5 to 15% of people who are infected ultimately will develop gastric ulcers and duodenal ulcers, and less than 1%, probably less than 1 in 1,000, it is a promoter for gastric cancer. Now, I'm not sure that Helicobacter per se is sufficient by itself, probably not. You need some genetic factors, and particularly, unfortunately, in many countries, more so in developing countries, smoking is an enormously big risk factor. So a lot of people that have high gastric cancer incidence also have a very high smoking incidence, and we see that in First Nation people in Canada. So although CAG-A and VAG-A are recognized risk factors that increase your risk of getting ulcers, unfortunately none of our tools are sufficient to say this is a pathogenic Helicobacter and the other one isn't, and it's probably not just the Helicobacter. So as I said this morning, my feeling is that if a patient comes to endoscopy for dyspepsia symptoms, you should biopsy for Helicobacter, because by treating Helicobacter, you will decrease the risk of ulcers and presumably also cancer. The final thing I will say is the topography, how Helicobacter behaves in the antrum in the body,
determines the risk. So people with duodenal ulcers have very little. There is a little bit of body gastritis, but it's not progressive. It's not progressive over time. People with gastric ulcers, particularly high gastric ulcers, have increasing atrophic gastritis and intestinal metaplasia. And if the intestinal metaplasia is multifocal, so involves both the antrum and the body over time, those people are at increased risk. So I think those people particularly will need to be treated. Now, finally, since the prevalence is still so high in Mexico, strategies where you do test and treat and not rely on endoscopy from a population perspective could be considered as being and likely to be more cost effective. Javier, esta diapositiva, para quienes no entendemos la microbiología molecular, dinos qué es eso del CAG-A. Bueno, el Helicobacter ha evolucionado con el humano de tal manera que ha desarrollado herramientas moleculares exquisitamente eficientes para interaccionar de manera bien íntima con el epitelio, y este sin duda es un ejemplo de esto. La bacteria, cuando se pega a la parte de la membrana celular, siente la presencia íntima con su vecino, y entonces arma una jeringa proteica que nosotros conocemos como un sistema de secreción tipo 4, y funciona tal cual como una jeringa. Lo que hace es que las proteínas que produce la bacteria las inyecta al interior de la célula epitelial del estómago, y dentro la proteína es reconocida como si fuera una proteína propia. Tiene determinantes antigénicos y moleculares que la hacen parecer como proteínas que la célula identifica como parte de toda su red de metabólica, de tal manera que la reconoce, por ejemplo, una fosfatasa y le pega un fosfato. Cuando se le pega el fosfato a la proteína CAG-A, estoy hablando de la proteína CAG-A, entonces es capaz de interaccionar con toda una red de mediadores de la célula para terminar con diferentes maneras de alterar. Algunas de ellas se van hacia la generación de moléculas proinflamatorias como interleucina 8, algunas otras cuando la bacteria puede interaccionar, por ejemplo, con proteínas del citoesqueleto, entonces causa modificación en la morfología de las células, y entonces, por ejemplo, puede causar que las uniones estrechas entre célula y célula se modifiquen, y entonces empiece a haber allí algunas alteraciones que puedan causar cambios en la permeabilidad de toda la mucosa. Pero bueno, pues en realidad yo creo que no es necesario que lo entiendan todos, solo el concepto de que la bacteria pues tiene esta relación tan íntima con la célula y que puede inyectar mediadores adentro para que terminen en proinflamación, en apoptosis, o que terminen en daño al citoesqueleto. La siguiente diapositiva, si la pasa, está el tema del BACA, Javier, que también me gustaría que nos platicaras qué es eso. BACA es otra de las proteínas que más se han estudiado porque tiene también una capacidad de daño al epitelio gástrico. BACA es una proteína que, a diferencia de la anterior, que utiliza esta jeringa para inyectarse, en realidad lo que hace en este caso el Helicobacter, cuando está cerca del epitelio, secreta la proteína. La proteína es que se forman, digamos, anillitos como hexámeros de 6 unidades que en esa conformación son capaces de reconocer un receptor en el epitelio, y una vez que lo reconoce se comporta como un autotransportador, de tal manera que no necesita la jeringa para meterse, se mete sola a la célula del epitelio, y una vez que está adentro, pues entonces puede interaccionar con diferentes vesículas intracelulares que también tienen pues diferentes, pueden terminar en vaporización de la célula y en muerte, o pueden irse a otras rutas en donde en lugar de terminar en vaporización terminan en apoptosis, de tal manera pues que de manera similar, otra vez es un ejemplo de una proteína que genera la bacteria, que puede reconocer también de manera muy íntima a la célula epitelial y tener efectos al interaccionar con diferentes organelos, en este caso de la célula epitelial.
Hace un momento comentaba el doctor Van Satten que es esa interacción o desafortunada circunstancia de coincidencia en donde factores de virulencia como CAG y BAC y ciertos determinantes genéticos incrementan el riesgo. En este trabajo que firmó el grupo de la universidad, contrasta a un grupo de pacientes con cáncer y displasia de alto grado con controles sin cáncer, los que expresan CAG y BAC, comparado con los que no tienen la neoplasia. Esta relación aumenta el riesgo 6 veces más en aquellos que tienen cáncer, de manera que sí tiene que ver, y lo de abajo se refiere a haplotipos de histocomplicidad. Paco, la localización antral tiene una expresión fenotípica distinta. El paciente con una infección predominantemente antral o del cuerpo y del fondo, ¿hace diferencia? Sí, en los trabajos clásicos o el trabajo clásico donde se hizo la descripción fenotípica de las formas de presentación de la enfermedad por Helicobacter, se mencionan 3 fenotipos: el fenotipo de úlcera, el fenotipo de gastritis superficial y el fenotipo de gastritis atrófica, que es el que obviamente conlleva el riesgo de cáncer. Las 3 tienen comportamiento diferente y es lo que ya se comentaba ahorita. El 80% de los mortales que tienen infección por Helicobacter pylori pueden nacer, crecer, vivir, multiplicarse y morir sin un síntoma digestivo teniendo Helicobacter. El 15-20% de infectados pueden ser infectados por cepas patógenas, que de acuerdo a la expresión que tenga la bacteria, al tipo de BAC-A que expresen, el tipo de citotoxina, de ahí la de patogenicidad del CAGA, los va a hacer más virulentos. El comportamiento del huésped es muy importante, ya se comentó, o sea, probablemente hay estómagos que se defienden mejor que otros, factores ambientales que llegan a modificar también la posibilidad de daño. En general podríamos decir que aproximadamente el 15-20% de los pacientes van a tener enfermedad asociada a gastritis activa antral, que son los que desarrollan habitualmente o se asocian más a la úlcera péptica duodenal, y el 1 o 2% del fenotipo de cáncer gástrico son los pacientes que con el tiempo el daño gástrico va a ir ascendiendo, va a ser una gastritis menos activa probablemente, pero más crónica y con más deterioro a la superficie de las células epiteliales, va ascendiendo al cuerpo, va generando atrofia, y la atrofia con el tiempo es la que lleva los cambios de metaplasia, displasia y cáncer. Entonces sí es muy importante, y esto también en relación a lo que comentaba Paco, no todos los pacientes infectados por Helicobacter tienen que ser erradicados, y lo que tenemos que aprender probablemente es a quién investigarle la infección por la necesidad en determinado momento de identificarla y tratarla. Aquí en la diapositiva se aprecia un estómago infectado a nivel antral que altera la producción de gastrina, la célula G, la producción de somatostatina que neutraliza o inhibe la producción de ácido. Estando el fondo y el cuerpo intactos, estos estímulos aumentan el quimismo y hay más acidez, hiperacidez del paciente duodenal. Cuando está afectado todo el estómago, la inflamación del cuerpo y del fondo afecta la producción de la célula parietal y principal. Por eso tienen un quimismo, entre comillas, menos elevado. Que el Helicobacter se relaciona a estas condiciones que ustedes ven: úlcera péptica, gastritis crónica, maltomas y adenocarcinoma gástrico, es un tema que ya no queda en ninguna discusión. Regreso al caso. Una dama de ascendencia latina viviendo en la Ciudad de México en una zona hacinada, como nos explicó el doctor Javier, el daño es consecuencia de la respuesta del hospedero a una bacteria virulenta, y esto es lo que determina la naturaleza de los síntomas. Y ahora quiero hacer preguntas y dejo a la audiencia también generar preguntas a propósito de este caso. ¿Cómo manejar el caso? Paco, ahorita les vas a decir cuál es tu opinión ante una chica joven bastante sana. La siguiente pregunta: ¿y qué hago con el paciente? ¿Cómo lo diagnostico? ¿Le hago una endoscopía
o nada más le doy tratamiento sintomático sin hacerle pruebas, uso inhibidores de bomba para esta paciente. Este es el tipo de paciente que ustedes están viendo en su práctica convencional. Y la última pregunta, ¿la respuesta y los síntomas tienen que ver con la etnia del paciente? No sé, Paco, si quieras empezar por la primera. ¿Este es un paciente frecuente? ¿Qué deberíamos hacer con él? Piensa que realmente no ha recibido un tratamiento adecuado y en el que realmente probablemente yo la considere como una dispepsia normal, una dispepsia funcional. Es una paciente que cambió de país, que tiene condiciones socioeconómicas probablemente difíciles, un dolor leve en el epigastrio como el que podemos tener cualquiera de nosotros después de la torta. Entonces creo que en este caso yo le daría tratamiento de prueba. Yo sí le daría 4 semanas un inhibidor de bomba de protones y creo que en ella no se justificaría ninguna prueba en este momento. Doctor Fensaten, ¿cómo lo hacen en Canadá? Well, first of all, I thought if people moved from Colombia to Mexico, they always feel better. So that cannot be the explanation. So the question is, we have choices, you have choices. So if you were working in primary care, giving the patient a PPI and do a non-invasive test with Helicobacter would be reasonable. I suspect if you are all gastroenterologists that you're very tempted to take a look, to get a definitive diagnosis early on. Does this patient really have peptic ulcer disease? If it's truly epigastric pain, she has a bit more risk, but she could also have reflux esophagitis, and because she is young, if the treatment is effective 80–90% of the time with 14-day treatment, you may actually save the healthcare system down the road symptoms. And we know she comes from a high prevalence area, so I would say it's not wrong to do a test for do a PPI test, but I think it's also I would be tempted to test for Helicobacter. Ok, muy bien. ¿En la audiencia alguien tiene alguna pregunta? Javier, tú has hecho estudios en Latinoamérica, colaboras con la gente de Centroamérica y de Sudamérica y la gente de los Estados Unidos y Europa. ¿La etnia importa en la respuesta a la infección por Helicobacter? Definitivamente la etnia importa. Y la etnia del paciente y la etnia de la bacteria. En los estudios que hemos hecho es muy claro, y vamos, la Organización Mundial de la Salud, el mapa de los riesgos de mortalidad por cáncer gástrico es increíblemente delimitante de las áreas en Latinoamérica donde el riesgo de cáncer gástrico es mucho más alto que en otros, ¿no? Nos vamos a toda la región de los Andes, a Centroamérica, es bien alto, y en países tan cercanos, tan juntos como Uruguay, como Paraguay, como Argentina, el riesgo de cáncer gástrico, ¡pum!, se va hasta abajo. ¿Por qué? Bueno, si tú te vas a Colombia, por ejemplo, hablando de esta colombiana, y tú mapeas el riesgo de cáncer gástrico en la zona de los Andes, y lo mapeas en la zona de la costa, menos de 100 kilómetros de distancia, puede haber entre 6 y 7 veces la diferencia de tasa de mortalidad por cáncer gástrico arriba que abajo. ¿Por qué? Es algo que estamos tratando de averiguar por qué. Lo cierto es que en la montaña tenemos poblaciones que tienen un marcado ancestría amerindia, y en las costas una marcada ancestría africana. ¿Importa la etnia? Nosotros creemos que sí. Te voy a decir también por qué. Hemos hecho estudios de las bacterias que colonizan a diferentes poblaciones en Latinoamérica, y hemos encontrado que después de 500 años que llegaron los españoles, las cepas en Latinoamérica han evolucionado a ser cepas mestizas. Ya no se parecen a las europeas, ya no se parecen a las africanas, que fueron los que llegaron, ya son mestizas. Y las cepas de Colombia son bien diferentes de las cepas mexicanas y de las cepas de Centroamérica. Lo que hemos encontrado ahora, últimamente, que en realidad son estudios que tenemos que comprobar, pero, por ejemplo, Pelayo Correa sugería que en Colombia, si tú tienes en la zona de las montañas una población amerindia, pero su Helicobacter tiene una ancestría africana, ese desencuentro de razas entre un amerindio y un africano incrementa el riesgo.
porque no se llevan bien, porque no han evolucionado juntos, porque esa interacción íntima no ha tenido esa afinidad que debería de tener para que se lleven bien. Entonces, definitivamente la etnia importa. Bien, preguntas, muchachos, con toda la confianza y tiempo. Hemos ocupado media hora para hablar de epidemiología y patogenia, y ahora quiero cambiar el tono de la plática y voy a usar la excusa de una dama que vive en Tijuana de 30 años para hablar del diagnóstico y del valor de las pruebas diagnósticas. Esta joven recibe un inhibidor de bomba de protones y ha estado 6 meses con dispepsia sin percibir mejoría. Es fumadora y no tiene antecedentes familiares de cáncer. Nunca se le ha hecho una endoscopía. Entonces quiero yo que revisemos cuáles son las pruebas que llamamos activas y cuáles son las pruebas pasivas para detectar el Helicobacter, las diferentes estrategias de diagnóstico, y que revisemos y critiquemos las guías y por qué no le hacemos caso a las guías. Vamos a ver, una prueba invasiva es una prueba activa, implica introducir el endoscopio, tomar una biopsia, buscarla a través de tinciones, a través de cultivo, a través de prueba de ureasa. Y una prueba pasiva o no invasiva es colectar aire o ver una prueba de presencia de Helicobacter en la materia fecal. Cualesquiera de ellas son útiles, pero tienen sus ventajas y sus desventajas. Doctor Van Satten, ¿ustedes tienen preferencia por prueba de aliento o por la búsqueda en materia fecal? Where I work, we have urea breath test. So serology is good to see whether a patient has been infected with Helicobacter, but it doesn't tell you whether it's active, because you don't measure the antibody levels. So we ourselves don't use a stool test. The literature suggests that it can work, but I still think that the data post-eradication are not as strong. We don't have as much data as prior to treatment. So I'm a little bit less comfortable, but where I am, unfortunately, we have a urea breath test. But serology works for the first time if you want to diagnose whether a patient has it. And the stool antigen test, I don't know, is it common in Latin America using it? Ok, yo creo que este es un tema importante, Javier, tú podrás platicarnos también, Paco, porque las pruebas serológicas son pruebas que bien empleadas nos pueden ayudar a hacer un diagnóstico. Aquí en México hemos dicho que no sirven para hacer diagnóstico, que más nos sirven para estudios epidemiológicos. Y nosotros analizamos en el año 6 una cantidad de 500 pacientes a los cuales les hicimos serología, cultivo, prueba de ureasa, histología, y encontramos nosotros que la precisión diagnóstica, es decir, el rendimiento de certeza de que tienes y certeza de que no tienes la infección, vean ustedes la sensibilidad. La serología en México no necesariamente es una mala prueba en un paciente de primera vez, y lo tengo probado en más de 500 pacientes. ¿Cuál es tu punto de vista, Javier? No, completamente estoy de acuerdo contigo. Mira, el asunto por el que uno duda que la prueba de serología pueda no funcionar es porque tú estás midiendo la respuesta inmune a la presencia de alguna infección. Y en el momento en que tú la detectas, pues tú no sabes si la bacteria ya no está, si ya se fue, porque la respuesta inmune permanece mucho tiempo. El asunto es que si vemos la historia natural de esta infección, pues es una infección que permanece si no la tratas la mayoría de las veces. O sea, hemos estudiado nosotros el fenómeno de erradicación espontánea, que es el que podría afectar la efectividad de la prueba. Y en realidad es baja la erradicación espontánea. Es muy alta cuando somos niños, pero también es muy alta la reinfección. O sea, de tal manera que yo espontáneamente me la puedo quitar, pero al ratito ya la tengo otra vez. De tal manera que nosotros hemos hecho estudios similares al que estás mostrando tú, y en realidad hemos encontrado valores de sensibilidad y especificidad utilizando cultivo como prueba de estándar. Y tenemos los mismos resultados. Entonces yo sí estoy convencido de que la prueba serológica funciona en el primer diagnóstico, como lo han señalado mis compañeros. Ya en erradicación
es otra la historia. Pero primero por eso yo creo que funciona. Paco, ¿te sentirías confortable con una joven que no tiene signos de alarma, que ya tiene 4 semanas de estar padeciendo dolor abdominal, en hacer una prueba simple de suero para ver si tiene Helicobacter y en base al resultado tomar la conducta de tratarla? No. Yo realmente soy escéptico desde el punto de vista de manejo diario de los anticuerpos, y principalmente porque en el lugar donde yo me desarrollo, la mayor parte de los laboratorios hacen la prueba cualitativa. Y una prueba cualitativa que le reportan a uno como positiva o negativa, lo único que hace es corroborar nacionalidad, no diagnosticar enfermedad. Mexicano que se precie de serlo, casi toda la vida va a tener positiva la prueba cualitativa de anticuerpos para Helicobacter. Es diferente cuando es cuantitativa en un paciente que tiene síntomas crónicos, probablemente ahí sí, como ya se comentó, en una primera instancia para diagnóstico de la presencia de Helicobacter sean útiles. La prueba o las otras pruebas dependerán un poquito del contexto en el que uno se maneja. Pacientes jóvenes que tienen, por ejemplo, esta mujer que ya tiene 6 meses de evolución con la dispepsia, pues ya entra en criterios de probablemente poder entrar a manejar lo que es la dispepsia no investigada y probablemente sí requerir de algún estudio. Yo estoy de acuerdo que no siempre está justificada la endoscopía, aunque la realidad es que en nuestro medio, por lo menos en el hospital de la Secretaría donde yo trabajo, lo que tenemos accesible es la endoscopía y no tenemos prueba de aliento ni determinación de antígeno en heces. Entonces muchos de estos pacientes que a lo mejor una prueba sensible y específica como la de aliento o la de antígeno en heces pudiera ayudar, realmente casi todos los pacientes acabamos haciéndoles endoscopía. Y a veces incluso el paciente no lo pide, porque la información actual de los pacientes a través de internet y considerando el riesgo de cáncer del Helicobacter pylori, ya no se quedan tranquilos con hacerse una prueba de aliento, una prueba de antígeno. No, doctor, véame porque seguramente voy a tener cáncer. Costo-beneficio es aceptable para el médico, no para la institución ni para el paciente. Entonces, creo que a lo mejor no nos movemos en el escenario ideal de lo que deberíamos hacer, sino de lo que podemos o tenemos a la mano para hacer. Esa es la intención, y le voy a ceder la palabra al doctor Van Satten porque la Asociación Americana de Gastroenterólogos recomienda en una dama dispéptica, sin reflujo y que no usa antiinflamatorios, joven como la que les estoy mostrando, hacer una prueba y si esta prueba es positiva, darle tratamiento. Y en caso de que persistieran sus síntomas, entonces proceder a estudios más específicos. Y el criterio de edad, y aquí es donde le cedo la palabra al doctor Van Satten, porque hace un rato el doctor Eamon Quigley nos ha mostrado en población donde la frecuencia es muy alta, en Asia, él decía que los síntomas de alarma carecen de sensibilidad, y la AGA dice que los síntomas de alarma son pérdida de peso, masa palpable, anemia, etcétera, etcétera. ¿Para qué repetirlo? Doctor, ustedes en Canadá hacen test and treat. ¿Usted cree que los signos de alarma no tienen utilidad? No estoy de acuerdo con esto. So, alarm symptoms, particularly if it's like weight loss, you have to take serious. So, yep. So, alarm symptoms, particularly things like weight loss and dysphagia, I think you have to take serious. And endoscopy is relatively easy. It's not that invasive. What I was going to say, in this case, she had 6 months no response to PPI. So it would be surprising if she had peptic ulcer disease. So for that reason alone, I think she would deserve endoscopy. But what I would do as a gastroenterologist, in this case, if she did not have alarm symptoms, I would test her for Helicobacter, treat her, and do the endoscopy in 2 months. So that the first endoscopy, I can check whether the Helicobacter is gone, and I can get biopsies to tell me how severe the gastritis is. That's probably what I would do. Ok. Esta publicación que ustedes leen
es a propósito de costo-efectividad. Paco nos acaba de decir que en el contexto de Morelia, llevar a cabo este planteamiento de test and treat, probar y tratar, no le resulta conveniente. Y estos señores, en un modelo de atención, no quiero que la vean completa, pero son 4 escenarios, son un grupo de pacientes dispépticos muy grande, y entonces aquí está lo que llaman el modelaje matemático costo-efectividad. En amarillo, probar y tratar. En azul, endoscopía de entrada. ¿Qué encontraron? Que hacer endoscopía representaba un costo adicional de $5,500, sin que necesariamente se ganara en resolver el problema al paciente dispéptico, partiendo de la premisa que la dispepsia es con mucho el padecimiento más frecuente y que la neoplasia y las enfermedades serias son escenarios poco probables. Y aquí, aunque es pequeña la letra, lo que demuestra es que el tratamiento endoscópico hizo que el dispéptico se sintiera mejor, Paco, pero en el seguimiento a largo plazo los resultados son equivalentes. ¿Algún comentario al respecto de costo-efectividad? Al paciente que tienes enfrente probablemente no le interese tanto la salud pública de todo un país, pero ¿cuál es el punto de vista de ustedes? Sí, la realidad es que incluso el paciente se queda más tranquilo con la endoscopía porque precisamente lo que le permite es evaluar qué tipo de lesiones tiene, tomar biopsias. Entonces, en la actualidad, como tranquilidad para el paciente, como lo comentaba ahorita, y obviamente también para el médico porque permite evaluar el tubo digestivo proximal y la posibilidad de lesiones asociadas a Helicobacter pylori, pues sí sigue siendo un estudio. Ahora, costo-beneficio te digo que depende porque de repente en algunos laboratorios la prueba de aliento, la prueba de antígeno en ese sale casi igual que una endoscopía. Bien, pues miren, vemos que en Morelia no siguen las guías. Ahorita te cedo yo el micrófono, Javier, pero a ver, muchachos, vean ustedes la diapositiva. Es un estudio llevado a la práctica en el estado de California, la Unión Americana, ese país que ahora rige Donald Trump, que todo el mundo queremos. En un tercio los pacientes fueron tratados con antibióticos sin una prueba diagnóstica. En un tercio los pacientes después del tratamiento se usó una prueba serológica. La prueba serológica no sirve después de haber dado al paciente tratamiento. En 2/3 partes, en gente en el rango de 50 a 64 años, diría yo gente joven, se hizo una endoscopía. En un tercio de los pacientes en realmente jóvenes se sometieron a una endoscopía. Dentro de los 30 días después de la primera consulta, el 18% de los pacientes con reflujo buscaban el Helicobacter. O sea, los norteamericanos no le hacen caso a sus guías. ¿Cuál es la situación? Javier, ibas a comentar algo al respecto. Pues es que este ejemplo que das y los anteriores me sirven para el comentario que iba a hacer. Cuando hablamos de tratar o no tratar, siempre tenemos escenarios bien complicados, porque por un lado, si yo fuera médico y tengo un paciente, yo voy a tener un comportamiento diferente de si yo soy el responsable de una comunidad o de un pueblo en la salud pública, o si yo soy un biomédico que estoy interesado en dónde voy a buscar la enfermedad. Es bien distinto. Déjenme poner el primer nivel pues que yo veo. El primer nivel es la factibilidad, como ya lo mencionaba el doctor. Es una realidad en México, en Estados Unidos, en Europa, en todos lados. ¿Qué pruebas diagnósticas tengo yo disponible como médico particular? ¿O qué pruebas diagnósticas tengo yo disponibles como médico de un sistema de salud? Son bien diferentes. También los pacientes que yo tengo enfrente son bien diferentes. Entonces, por ejemplo, nosotros como centro de referencia para el Helicobacter por muchos años hemos hecho y tenemos y hacemos todos los días VT. Para nosotros antes y después, y lo hemos hecho. Y hacemos serología. Pero si yo, el mismo médico con el que yo estoy tratando en centro médico, él ve a alguien en Médica Sur, utiliza la prueba de antígeno en heces. Entonces, en realidad es bien complicado. En realidad, yo creo que
por un lado, tú como gastroenterólogo tienes que ver pues lo que tienes disponible y tienes que ver a quién tienes enfrente. En realidad es una decisión, yo diría que de un universo bien limitado, ¿sí? Tienes algo muy, muy definido, ¿no? Un caso como el que tú mencionas. Pero, por otro lado, ¿tú sabes por qué en Estados Unidos se comportan de esta manera? Porque no les importa el cáncer gástrico, es bien raro. Entonces, en realidad no es algo que les esté, ni al médico ni a la población en general, le esté llamando la atención. Pero si tú te vas a Colombia o te vas a Chile, o Honduras, ¿no? Que es ahorita el país en donde más tasas de mortalidad por cáncer gástrico en todo el mundo hay. Tú tienes otra responsabilidad ahí. Ahí sí es imperdonable que tú no tengas un adulto con riesgos o con algún síntoma de riesgo y no trates la infección. Eso es imperdonable. Entonces, en realidad el concepto epidemiológico pues importa mucho, ¿no? Si yo estoy en México, o en Estados Unidos o en Honduras, el comportamiento va a ser diferente. En México con las tasas de mortalidad a nivel de país que tenemos, también a muchos médicos en realidad lo ven como un problema de riesgo bajo. Estamos en 8-9% de tasa por 100,000. Pero si yo me voy a Chiapas o me voy a Sonora o me voy a Yucatán, donde las tasas pueden ser arriba del 15-20%, pues entonces ahí yo sí me preocupo, ¿no? Entonces, si yo veo a México como país, a lo mejor tengo una visión, pero si yo estoy viviendo en Mérida, pues entonces yo tengo otros, yo diría, factores de riesgo como médico tratante que los tengo que tomar en cuenta para tratar a mi población. Permítame nada más, ahorita te cedo la palabra, permítame nada más hacer una recapitulación. He mostrado que entender cómo la bacteria causa en un ser humano daño no es fácil. Depende de su genómica, depende de la virulencia específica, de la edad de contagio, del patrón topográfico. Está complicado. Por datos clínicos, escuchábamos a Eamon Quigley, recién llegado a los Estados Unidos, decirnos, usando argumentos de Asia, que los signos de alarma no tienen utilidad, cosa que yo no comparto tampoco. Paco nos comenta que la circunstancia de individualizar o llevar a la práctica las guías internacionales es muy complicado y lo acaba de abonar también Javier. Doctor, ¿qué opina usted de esto? ¿Debemos hacer test and treat en México? Well, it depends how your system is set up. So, in Canada, the majority of patients that I see come from a primary care physician. I give lots of talks and continuing education to primary care physicians. So, I tell them if the patient is older than 20, 25 years old, I would do test and treat in a patient like we had here. So in Mexico, the question is, what is the best way to deal with Helicobacter and its consequences, and do you believe it is as important as other problems that you have in the healthcare system? That said, I think all of us, or many of us, are very busy gastroenterologists. In my opinion, the gastroscopy is not finished until you have seen and signed off on the biopsy reports. What quite often happens is, oh, everything looks normal, the patient goes home, and we sort of tend to forget about it. Okay. So I think that's it. Paco va a comentar algo, vamos a... And so a lot of family physicians who do the test and treat, we have easy access. We use urea breath test, but of course still yes, so we have easy access. That's what I would recommend in a person who's older than 25. Francisco, ¿sí vas a comentar algo? Le quería hacer esta pregunta, doctor, por precisamente lo que nos sucede a los gastroenterólogos en México. Yo con mucha frecuencia recibo pacientes de médicos generales de comunidades pequeñas que les han estado haciendo pruebas de anticuerpos para el Helicobacter y como nunca se negativizan, llegan con 2 o 3 tratamientos triples con claritromicina y sigue positiva la prueba. Entonces el problema que enfrentamos nosotros es que ya tenemos que hacer una evaluación más completa y entonces sí hacer una prueba sensible, específica, hacer una endoscopia para aclarar el diagnóstico. Bien, vamos a volver al caso. Ella vive en una área de alta prevalencia, se puede y se debe aplicar la guía de probar y tratar. Y aquí hago un paréntesis, los modeladores de políticas de salud
y de costo-efectividad dicen que un país con prevalencia superior, corríjame doctor Van Salen, corríjame ustedes, más de un 20%, un 30% de prevalencia justifica probar y tratar. Y en el escenario más optimista, como el que compartía Javier al momento inicial de la charla y lo que yo estoy viendo, andamos como en el 40% de frecuencia baja, Javier. Pero gente joven de mi edad anda sobre el 70% más. Y paciente que tiene síntomas. Es correcto. ¿Ok? Entonces, probar y tratar, si tomo esta información, es válido en México. La terapia con inhibidores de bomba altera las pruebas de ureasa en aliento y la prueba de heces fecales. Hay que suspender el tratamiento para poder interpretar el resultado al menos 2 semanas y entonces solicitar las pruebas. Y hay que esperar al menos un mes después de que terminamos el tratamiento. Le pregunto a la mesa, ¿se debe repetir una prueba negativa al mes, nuevamente a los 6 meses, como ha sido reportado en estudios de ensayos clínicos? Lo digo de otra forma, le trato, sale negativo al mes y a los 6 meses lo debo repetir. ¿Qué opina la mesa? En lo particular yo no lo hago, yo hago la confirmación a las 6-8 semanas y también por cuestiones de costos habitualmente no repito la prueba, y más si el paciente se encuentra bien, si está asintomático, yo ya no le hago prueba confirmatoria de erradicación 6 meses después. O sea, en realidad eso es lo que más se hace, lo que acaba de mencionar el doctor. Si otras gentes recomiendan más tiempo, entre ellas yo, es el hecho de que cuando tú das tratamiento tienes 2 escenarios. Uno en donde la carga bacteriana de la infección la bajes tanto que se negativice, por ejemplo, la prueba de aliento, pero no has erradicado la infección. Y la otra es que sí erradicas, pero tienes un porcentaje de esa población que se va a reinfectar. Entonces, algunos estudios muestran que tú puedes documentar mejor esas reinfecciones con la misma cepa después de 6 meses. Y algunos otros dicen, bueno, pero si se va a reinfectar en el primer año, si va a ocurrir, en un año lo vas a cachar. Entonces, por eso es que algunas gentes recomiendan 6 o 1 año. Yo lo único que diría otra vez aquí, pues es la realidad. Si realmente desde en el primer encuentro tenemos tanta controversia por factibilidad, por recursos, por instituciones, por privada, en fin, para tratar a un paciente en la primera vez, el documentar que radicó y el documentar que se va a reinfectar, está todavía más lejos de la realidad. My question is it truly reinfection or is it recrudescence, persistence of the same bacteria? And most studies, also from high prevalence areas like China, have shown that if you're negative by an acceptable test 4 weeks after treatment, the likelihood that you will still be negative 12 months later is like 98%. I've done lots of studies in Canada and with clinical trials, and if you're negative 6 or 8 weeks after treatment, you're still negative like 98% of the time a year later. So if you're worried about this issue, I would say do the test only once, do it at 6 months or do it at 1 year. But you have to explain to the patient. That might be the most difficult, saying, well, why do I have to wait 6 weeks, 6 months, if you could tell me after 1 month that I still have it? But that's a cost consideration. En estas preguntas, si les llamo la atención a ellas, no quiero entrar en el tema de cuál usamos. Ahorita mencionaba Javier del tema de cómo Médica Sur usa pruebas de heces fecales y o no prueba de aliento. Pero la pregunta es, ¿estamos, o la pregunta más concreta, debemos demostrar la curación después de un tratamiento? ¿Se debe de hacer una prueba para documentar la erradicación? Que es la última pregunta que hago. ¿En Canadá lo hacen? En México no lo hacemos seguramente, en muchos casos. So in Canada, what I would recommend is whatever test you have available. So if the patient never had an endoscopy, I would do endoscopy with histology. If the patient had a recent endoscopy, then the stool antigen test would be acceptable.
the sad situation in Canada, we are very good friends of Mexico, as you know, but we have more money. We don't routinely test for culture. So most places in Canada actually don't have data on resistance. So, and the most important thing is, in all your areas, take the next 50 or 100 patients that you treat, check whether they are eradicated, and if you have a problem, you have to talk to your best friend, the microbiologist, and say, can you do some cultures? That's the only way you're going to get better results. Correcto. Si me permiten preguntas, adelante, doctor, aquí está el micrófono. Juan Olea de Puebla. El tratamiento lo hemos revisado ya esta mañana, pero poco hablamos de qué medidas se pueden ofrecer al paciente para evitar la reinfección, que es lo que conocemos. ¿Cómo se hace esta reinfección? Well, even data from, I don't have data from Mexico, but from developing countries, in India and in Asia and Africa, so show that reinfection, if you truly were cured, is rare in adults. It can happen. There's good studies from children in Chile, reinfection can go on a low age. So that's the one thing. So reinfection is uncommon. And the second thing is, when you have couples, parejas, one positive and one negative, and you follow them over time, there's no real infection risk, so it's very low. So I think, and I've done this in animal studies, the first time that a person is infected with Helicobacter, the immune response is insufficient. But once that's what I believe, once you are eradicated, and Helicobacter again comes into the stomach, I think the immune system is primed, it's ready, and the Helicobacter, in most cases, doesn't come in. Rarely can a new infection occur in adults, but it's rare. Nosotros hicimos un estudio en 7 poblaciones de Latinoamérica, es un artículo que publicamos hace 3-4 años en NATO. En ese estudio, en realidad, la gran pregunta es si a nivel poblacional, en estas poblaciones de Latinoamérica con riesgo moderado a alto de cáncer gástrico, puede funcionar esta estrategia de identificar y tratar, de probar y tratar. Entonces nos fuimos a poblaciones abiertas y dimos el tratamiento en estas 7 poblaciones y bueno, identificamos la erradicación con la prueba de aliento. Pero luego regresamos a la misma población a los 6 y al año, a los 6 meses y al año. Y entonces al año, después en las 7 poblaciones fue muy similar el resultado. Encontramos una tasa de reinfección, me refiero a que volvió a ser positiva la prueba, ahorita digo el concepto que el doctor mencionaba, en el 11%. Y eso fue muy parecido en las 7 poblaciones. Entonces, si tú tratas una población al año, el 11% de ellos va a volver a ser positiva. Ahora, quiero regresar al punto de si realmente es la misma bacteria que se apagó mucho y que después volvió a subir o si es una reinfección nueva. En realidad, en esas 7 poblaciones no lo hicimos solo en una población en México, en mi laboratorio, y sí identificamos, como el doctor lo menciona, que la reinfección por una bacteria diferente es muy rara. La mayoría de estos casos en realidad son recrudescencias, pero el 11%, entonces, bueno, es una proporción tampoco a ignorar pues en estas poblaciones. Entonces en realidad es un porcentaje que nosotros ponemos en la mesa en esa y en una siguiente publicación. Sobre todo porque en la literatura no encuentra una frecuencia de reinfección de solo 1 a 2% por año. Contra tu 11% hay una gran diferencia. Sí, por favor. Gracias, Paco. Bueno, yo quisiera poner un caso clínico a la mesa que yo creo que a todos nos pasa. Ok, tengo el paciente, le erradico el Helicobacter, acabamos de saber que tenemos una tasa de reinfección del 11%. Esta persona es una persona culta, sabe que el Helicobacter tiene que ver con el cáncer gástrico y bueno, yo le erradiqué, le hice la prueba, salió negativa y luego me dice, me pregunta la persona, oiga doctor, y si me la vuelvo a hacer dentro de 2-3 meses y sale positiva,
¿Me va a tratar otra vez? ¿Me va a tratar de aquí a que yo me muera quizás de otra cosa? ¿Me va a tratar cuántas veces al año? ¿4 veces al año? ¿Cuántas? ¿Sí? ¿Qué le decimos a ese paciente? ¿Qué le digo? Well, so, first of all, smoking, number one, in every patient. And it's, you know, it's a lot of smoking still also in this country. That's one. But the second thing is, so I usually treat people 3 or 4 rounds to get rid of them. So concomitant and then bismuth and then levofloxacin and maybe rifabutin to eradicate. But I really tell the patient, once I have cured you, I believe that you will be negative going forward. If in Mexico there is really a question about a high reinfection or recrudescence rate, and I predict that it's recrudescence, not reinfection, so you thought that your treatment was like 80% effective, but it was 80% minus the 11%. That was your eradication rate. So that's what I predict. So then I would study that particular issue. The final thing about gastric cancer is, and the best time to do that is when the patient is cured, so that there's not much active inflammation and that you can tell. In people with a family history of gastric cancer, I tend to look at the histology, and in quite a few I say, this is not evidence-based, but come back in 5 years and I'll look again. Okay. Thank you. Bien, Elías, si me permites, en el caso del tratamiento, Javier, probablemente podamos abonar a la pregunta de si es una reinfección o una recrudescencia por los esquemas terapéuticos que estamos usando en México, y viene un poco más el tema de si una prueba de aliento negativa al mes es suficiente y si no deberíamos, como el paciente de Elías está pidiendo, repetir la prueba unos meses después. El caso de la erradicación, este es un varón de 34 años con sospecha de úlcera, que refiere distensión postprandial y dolor epigástrico leve. Su médico familiar lo trata, le da inhibidores de bomba una vez al día, le hace una prueba serológica, él leyó la guía, joven, sin signos de alarma, prueba y demuestra que es positiva. No hay antecedentes familiares de cáncer y hay un problema, es alérgico a la penicilina. Entonces, quiero que comparemos las estrategias terapéuticas. Hoy en la mañana ya nos explicaron qué se obtiene cuando se combinan esta terapia cuádruple con lo que hemos estado haciendo. Vamos a ver. En los 50s, el tratamiento de la úlcera era dieta y reposo. Dieta blanda, comidas pequeñas como las que acaban de comer ustedes, a intervalos frecuentes como será todo este congreso, leche, crema, hidrolizado proteico entre las comidas y guardar reposo. Incluso a los pacientes los manejaban internados durante semanas. Esto además de sedantes porque era una enfermedad psicosomática, año de 1955. Ya cambió, ahora usamos antibióticos. La enfermedad es una enfermedad infecciosa. Tienen un bactericida como el metronidazol, bactericida como la tetraciclina, bacteriostático como la claritromicina, bactericida como la amoxicilina. Y subrayo el tema de bactericida bacteriostático. Ya entraremos al tema que Javier domina de la inmunotolerancia y otras cosas más. El bismuto, lástima, la diapositiva es muy pequeña, es un producto interesante, de fácil acceso, bastante barato, muy bien tolerado, y es una adición al tratamiento. Javier, la resistencia a antibióticos en México, tú publicaste este artículo en el año 97. ¿Qué nos puedes decir respecto a la frecuencia de resistencia en la Ciudad de México? Yo te puedo comentar sobre la resistencia en la Ciudad de México. Precisamente hicimos un resumen de la trayectoria de resistencia en los últimos 10 años. Es interesante de cepas en poblaciones que van a estos centros de referencia. Bueno, este año precisamente hicimos un resumen de la trayectoria de resistencia en los últimos 10 años. Lo que, para resumir, pues, la eritromicina ha aumentado paulatinamente la resistencia y encontramos ahorita una resistencia del 22-23%.
cerca del 25%, que ya la hace de acuerdo a los criterios internacionales, ¿no? Clínicamente, ¿no? Entonces, en realidad, claritromicina pareciera ser que se acercó al fin de sus días, al menos para tratar esta. En metronidazol, al contrario, fíjate, hace 20 años veíamos una resistencia como del 70-75%, y ahora la vemos como del 55% más o menos. ¿Por qué ha disminuido? Bueno, nosotros pensamos que es precisamente porque ya nos pusieron un alto a la población mexicana a comer antibióticos sin ninguna prescripción médica, y eso yo creo que ha estado influyendo en algunos patrones de resistencia a este y a otros. Entonces, metronidazol ha ido disminuyendo poco a poco. Amoxicilina, que hace 20 años no veíamos resistencia, ahorita estamos viendo entre el 1 y el 2%. Tampoco es nada de que preocuparse. Entonces, bueno, ha cambiado el patrón de resistencia. Muy bien. ¿Qué obtienen en la literatura sajona con el esquema que nos recomiendan de un inhibidor de bomba de protones, amoxicilina y claritromicina? Ahí tienen ustedes la tasa de curación, ya sea que lo utilicen por periodos de 3 días, que está en el extremo acá, izquierdo, o hasta por 10 días, en esta investigación firmada en el 2004. Doctor Van Santen, ¿es aceptable tratar a un paciente con un esquema que a priori consigue solo curar el 80% de los casos? Desafortunadamente, sí. So, like I treat a lot of Helicobacter. I get about 85% success at the moment with Condomit and first treatment. So, 90%, which we usually say as a yardstick, would be nice, but I think none of our current treatments have achieved that. So personally, I think you should go for 80%, and that's the best we have at the moment. Sí, Francisco, ¿tú piensas que 80 es pedirle demasiado un esquema? A lo mejor sería 90, claro, pero ¿es aceptable? Dicen los infectólogos y los microbiólogos que el objetivo terapéutico para erradicar una infección debe uno procurar por lo menos el 90% de éxito. Si nos basamos en esto, el tener más de 15-20% de posibilidades de falla es lo que ha hecho que el tratamiento de Helicobacter en la actualidad se considere que cuando hay esa resistencia mayor del 15% a los antimicrobianos habituales, pues ya estamos en límites inaceptables para lo que sería nuestro objetivo. Probablemente 15% pues todavía se mantenga por ahí aceptable. Y algo que sí quisiera comentar es que con macrólidos y fluorquinolonas debe uno siempre investigar exposiciones previas, porque algo que sí está bien establecido es que un paciente que ha recibido varios tratamientos previos, no para Helicobacter, probablemente para otras infecciones, y en nuestro medio lo vemos, pediatras, infectólogos, internistas utilizan este grupo de antibióticos para muchas cosas. Entonces, cuando uno hace la investigación en cada paciente del uso previo de antibióticos, se encuentra uno con que ya han tenido 3, 4, 5 tratamientos previos con este tipo de antibióticos, y eso posiblemente haga que tengamos mayores posibilidades de falla a la hora de querer erradicar el Helicobacter. Entonces, yo creo que es inaceptable cuando tienes ya más del 20% de resistencia a un antibiótico, y es por lo que en la actualidad pues, los tratamientos van a tener que ser regionales. La guía de los tratamientos va a tener que ser por regiones, ya sea por países o incluso en un mismo país, como ya comentaron, a lo mejor en una región por más resistencia a los antibióticos se tiene que usar otra cosa. Pero sí es muy importante la exposición previa a este tipo de antibióticos, investigarlo en todos los pacientes antes de prescribir y conocer el patrón regional de resistencia. Creo que esas dos cosas son las que finalmente nos van a ayudar a elegir el mejor esquema terapéutico, además de que no contamos con la facilidad de hacer antibiogramas y cultivos en todos los pacientes. Bien, ahorita les cedo la palabra. Este es un trabajo que hicimos hace algunos años. Queríamos ver si la resistencia determinaba la efectividad o el metabolismo del omeprazol por esta isoenzima.
y vean cómo un esquema de 7 días curó el 89% o el 86%, depende qué estrategia estadística usemos. Y un esquema de 14 días sorprendentemente curó solo el 72% y solo el 62%. En este esquema utilizamos un IVP, amoxicilina, claritromicina. Aunque la letra es muy pequeña, los 4 pacientes que tuvieron resistencia, 3 cayeron en el grupo de 14 días. O sea, el resultado se vio fuertemente influenciado por la resistencia a claritromicina. La mala suerte es que los pacientes todos quedaron en el grupo de 14 días. ¿Es la duración o es la susceptibilidad? 7 días, si no tienes resistencia, te va bien. Doctor Fonsaten, ¿iba a comentar usted algo? Well, this is one study, but I would say the totality of all the publications would not support this, and it's hard to explain scientifically. If once a bacteria is eradicated by going longer, that it would go down. So I don't think that is real. In my view, the most important thing is if you want to treat fewer times, you have to give more antibiotics up front. That's what all the studies show. So that's why I favor concomitant. But the final thing that I will say is you cannot prescribe Helicobacter pylori treatment over the phone, or you cannot prescribe it by just giving a prescription. So we have created a handout of 2 patients, explain why we use a medication, the importance that you will have higher success rate if you take more medication. You have to really tell the patient that this is hopefully an investment for 14 days for a long-term cure. And I think with that, I'm sure you will not get 100%, but your results will be better. I think you have to explain to patients. I think more importantly, we give patients a handout for each of these treatments so that they can look at and see that at home. Utilizar el esquema cuádruple, donde está la tetraciclina, metronidazol, bismuto, puede ser una opción. Los americanos y europeos tienen una cápsula que incluye los 3, pero implica tomar 3 cápsulas 4 veces al día durante 7-10 días. Lo toleran y los resultados que están obteniendo de erradicación en 4 publicaciones van en el rango del 80 y tantos %, cerca del 90 o más del 90%. Bismuto, metronidazol, tetraciclina e IVPs es una opción con resultados predecibles. En este otro trabajo donde se contrastó el tratamiento de omeprazol, amoxicilina, claritromicina con el tratamiento cuádruple, fue un estudio en pacientes con úlcera duodenal a los que les hicieron diferentes pruebas de diagnóstico e incluso de curación al mes y a los 2 meses. Encontraron tasas de curación que andan equivalentes dependiendo del análisis global, cerca del 90% en los 2 grupos, pero cuando ellos lo dividen, vean ustedes cómo aquí abajo, perdón por el tamaño, está muy pequeño, es que el grupo de pacientes que tenían resistencia a claritromicina, vean el desplome de las tasas de curación, 21-23%. El doctor Torres nos acaba de compartir que la resistencia primaria es de más del 20%. Si te toca la buena suerte, como en el trabajo que publicamos en la revista española, de ser susceptible, te va a ir bien con 7 días. Pero yo no lo sé a priori. Yo estoy dando a ciegas el tratamiento pensando que pueda ser susceptible. Y los que tienen resistencia a metronidazol no se vio afectado sustancialmente en el esquema cuádruple. Claro, este grupo no recibió metronidazol y la resistencia a metronidazol no modificó de manera significativa la tasa de curación. Entonces, el tema se llama resistencia a la claritromicina. Voy a darme prisa porque quedan 15 minutos. Y este es otro buen ejemplo del Dr. Lane. En el momento que la MIC, Javier, y ahora nos explicas qué es la concentración inhibitoria mínima, alcanza un punto crítico, se desploma y la tasa de curación se redujo a solamente un 21% con claritromicina, amoxicilina. Javier, ¿cómo interpretar esto para quienes no somos microbiólogos? So good
brevemente, la concentración mínima inhibitoria es en realidad la cantidad mínima del antibiótico que tú requieres para abatir el crecimiento de la bacteria. Y puedes definirlo como concentración mínima inhibitoria para el 50%, el 80%, el 90%. ¿Qué quiere decir eso? Pues que mate al 50% de la población bacteriana que estudiaste, o al 70%, o al 90%. Esa es la concentración mínima inhibitoria, que es muy diferente del concepto que todos manejamos del valor de corte para definir resistencia. Claro. Cuando se han colectado y sumado los resultados de diferentes estudios de registro a tratamientos de 14 días, lo que más se obtiene es cerca de un 82% de curación con la combinación de metronidazol, de amoxicilina con claritromicina. Entonces, la tasa de erradicación con la terapia cuádruple promete mejores resultados. Ya existen esquemas de una sola tableta combinada, todo lo que les estamos compartiendo por 14 días. El paciente se lo puede tomar, aparentemente si hay un buen apego. Y la pregunta para la mesa, ¿ustedes consideran que deberíamos abandonar el esquema triple en México? Paco. En lo personal sí, yo creo que sí hay mejores opciones. Probablemente no haya tiempo para comentarlo, pero así como debemos conocer las resistencias regionales para tratar o erradicar la infección, también hay que ver cuáles son los antibióticos que mejor funcionan. Este paciente, por ejemplo, siendo alérgico a penicilina, pues le toca terapia cuádruple con bismuto. En los esquemas actuales, en las guías actuales, ya se propone abandonar los esquemas con claritromicina, excepto que ya yo tenga conocimiento de que en donde yo trabajo puedo erradicar más del 85% de los casos, o donde tenga demostrado una tasa de resistencia menor al 15%. Entonces yo creo que si ya estamos arriba del 20%, yo creo que debemos buscar otras alternativas de mayor eficacia. Además, claritromicina, no sé la experiencia de muchos de ustedes, pero en mi experiencia claritromicina es el que más efectos secundarios tiene. Da más dolor abdominal, más náusea, más diarrea. Entonces yo creo que sí hay mejores alternativas en la actualidad para erradicación, y yo creo que pues hay que seguir aprendiendo, y de alguna manera ya me acusaste de que no me apego a las guías, pero yo creo que las guías pues las tenemos que ir haciendo cada país o cada región de acuerdo a la experiencia, al tipo de resistencias bacterianas. Y la otra cosa que no se ha comentado y que es muy importante en la erradicación es la inhibición de la acidez gástrica. En los diferentes consensos y en las diferentes guías, metaanálisis, siempre le va mejor o salen mejor los tratamientos de 14 días, pero asociados a una inhibición del ácido suficiente. Se supone que el efecto del antibiótico mejora cuando se logra mantener un pH intragástrico arriba de 6. Entonces es otra cosa, a veces da el antibiótico y la dosis que se da del inhibidor de bomba es muy baja, y entonces puede ser que eso reduzca las posibilidades de erradicación. Doctor Balsante, hoy en la mañana usted analizó los consensos canadiense, el europeo, el americano. Nosotros tuvimos oportunidad de reunirnos y trabajar un poco esto, y está ahora sometido a publicación el consenso mexicano. Mencionamos, Javier participó en esta reunión, que el tratamiento en México de terapia cuádruple es la mejor opción, y hacemos referencia a lo que hoy usted mencionó, el esquema bismuto, tetraciclina, metronidazol, o el esquema amoxicilina, claritromicina, metronidazol. Esa, colega, se convirtió en la recomendación del consenso mexicano. Ya no vamos a recomendar amoxicilina, claritromicina en base a la evidencia que se ha colectado. Doctor Balsante, esta es la opinión de los mexicanos, ¿cómo la ve usted? Yo estoy de acuerdo totalmente. For patients, concomitant therapy is easier than bismuth-based quadruple because the number of tablets is lower, and tetracycline by some patients is more difficult, more poorly tolerated. So that's why I favor concomitant, but both are good choices. Bien, tenemos 10 minutos. Adelante, aquí está el micrófono.
tenemos oportunidad de escuchar comentarios finales de los panelistas también. Tres preguntas. ¿El bismuto que se requiere lo tenemos aquí en México? Hoy en la mañana se nos comentaba que hablar de subcitrato, subsalicilato es esencialmente lo mismo, no hay problema. Okay. La segunda, ¿qué hacer en aquellos pacientes que no solo son alérgicos a penicilina, sino que también lo son a tetraciclinas? Porque todavía se nos reduce todavía más el espectro. En algunos consensos manejan la furazolidona como opción. ¿Esto es viable? Y la tercera, también se menciona ahorita que comentaron que si es importante inhibir la supresión gástrica. Se ha visto que con este nuevo medicamento que mencionaron en la mañana, Voraprosan, les va mucho mejor en los esquemas de erradicación que con un inhibidor de bomba. ¿Y este medicamento también sí lo tenemos ya disponible en México? I understood that furazolidone is not easily available in Mexico. That's right. So I don't know how we cannot get it in Canada. So the second thing is I get a lot of patients with difficult to treat Helicobacter. More than 50% of people who say they are allergic to penicillin are not, and they tolerate amoxicillin. So, but you have to spend some time to find out whether that is truly an allergy or just a bit of a side effect. Creo que es importante esto porque a veces los pacientes nos dicen que cuando eran chiquitos les dijeron que habían sido alérgicos a penicilina y entonces toda su vida se la pasan diciéndole a los médicos que son alérgicos. Cuando es indispensable la erradicación, yo creo que se puede hacer una prueba de sensibilidad para ver si es una alergia real, y si el paciente, la prueba es negativa, pues el paciente puede recibir un tratamiento. La alergia a la tetraciclina. La verdadera alergia a tetraciclina podría ser el caso, pero no tengo yo respuesta para el caso concreto de este paciente. Honestamente tendría que estudiar qué hacer. ¿El Voraprosan? El Voraprosan es un inhibidor de secreción ácida nuevo, es un bloqueador competitivo con potasio, y sí hay trabajos, todos en Japón, porque es donde lo tienen disponible desde hace 3 años, en donde han encontrado tasas de erradicación arriba del 85%, incluso con la terapia triple convencional, con claritromicina y amoxicilina. Entonces aquí probablemente es donde cobra importancia lo de la inhibición gástrica conjuntamente con el antibiótico. Digo, son trabajos todavía preliminares, con pocos pacientes, pero con tasas de erradicación que están reportando muy altas. Bien, adelante por favor. Doctor Torres, en nuestro país que es tan prevalente, ¿valdrá la pena, o si usted tiene alguna experiencia, como en otro país como Brasil, que hacen el estudio de aguas contaminadas con hibridaciones? Supongo que te refieres a la posibilidad de que la transmisión sea por alguna fuente ambiental. Yo insisto, también en los estudios en Brasil lo que se ha documentado es la presencia de denia, pero no se ha cultivado. O sea, hay varios intentos y vamos, ninguno ha realmente documentado que puedas encontrar el Helicobacter vivo en medios ambientales. Y la siguiente, en su experiencia personal, ¿en cuánto tiempo de que le inician el tratamiento al paciente de erradicación esperan ustedes una mejoría en sus síntomas de dispepsia? Porque eso me lleva a otra pregunta. ¿Importará la calidad del medicamento que le estamos otorgando? El 70% de nuestros pacientes se tratan en un sistema público de salud. No sé si ustedes han probado alguna pastilla antibiótica del sistema público de salud. Entonces, a lo mejor valdrá la pena analizar también, individualizar ese caso, ¿no? Sí, no, realmente yo no tengo conocimiento así específicamente de si genéricos similares tienen una diferencia. Lo que sí te puedo decir es que esperar la mejoría a veces es hasta después del tratamiento, porque los mismos medicamentos pueden generar manifestaciones dispépticas en el enfermo. Entonces, aquí lo que necesita uno es esperar a que se termine el tratamiento, esperar que se erradique la bacteria y obviamente esperar que luego venga la mejoría clínica. Entonces, Tesantrit no tendría eso. O sea, va a generar más síntomas con Tesantrit. Sí, no, el tratamiento, de hecho es un riesgo calculado y hay que explicárselo al enfermo. Y no valdría la pena tratar. Por eso les digo de la claritromicina, que a mí no me preocupa nada quitarlo de mis esquemas de erradicación,
porque es con el que más efectos secundarios he visto. Los 2 días el paciente, después de tomarse 4 pastillas, ya estaba hablando de que estaba vomitando, que le aumentaba el dolor, que ya no se lo iba a tomar. Entonces, creo que en ese aspecto clínico, aún con los otros antibióticos, la terapia cuádruple, la terapia concomitante, tiene efectos secundarios. Son, ahí, como dice el doctor Van Santen, hay que echarle un montón al Helicobacter, y entonces son muchas pastillas, son dosis altas, y el paciente lo resiente. Entonces, uno le dice al paciente que matar a la bacteria conlleva riesgos, y uno de los riesgos es que sigan con molestias o incluso se les incremente durante el tratamiento. Ya la última, doctor Bosques, me llama la atención lo de la prueba serológica. No importará el nivel de corte, como mencionaba el doctor Francisco, que pues, la variabilidad depende de la población estudiada también, ¿no? La edad, la raza, el género. Esa es una población promedio dispéptica atendida en un medio socioeconómico medio bajo, utilizando una prueba de ELISA hecha en el laboratorio. Estoy de acuerdo contigo que es importante considerar este contexto, pero estoy hablando de la generalidad, y fueron más de 500 pacientes del hospital universitario, no de un medio privado. Hay otra pregunta más. Adelante. Perdona, Paco, tomando en cuenta que si aparentemente con 7 días de tratamiento puede ser más alta la respuesta, ¿hay algún estudio que, digamos, 2 o 3 meses después se diera la segunda parte de los 7 días de tratamiento? La tiene la amoxicilina. Amoxicilina, como es el antibiótico que menos resistencia tiene, y por ahí andan también estudios en Japón ya documentando que la terapia dual a dosis alta con dosis más elevadas de pura amoxicilina y una dosis alta de inhibidor de bomba de protones conlleva índices de erradicación alrededor del 90-93%. Entonces, si la amoxicilina es a la que no es resistente el Helicobacter, a lo mejor hay que aprender la dosis y el tiempo, y a lo mejor con pura amoxicilina y una dosis adecuada de inhibición de ácido va a ser suficiente. Voy a precisar, porque a lo mejor mi estudio confundió. Yo lo que muestro ahí es que 14 días resultó menos efectivo que 7, pero por azar, los que eran resistentes a claritromicina quedaron en el grupo de 14 días. Yo no quiero que se vayan con la idea de que 7 es una buena opción. No, el tratamiento debe ser 10 a 14 días, dosis full. Sí, se me quedó claro, sí. pero... Sí, ya tiene razón. El doctor Ochoa, tenemos tiempo para una última pregunta. Sí, doctor. Sí, una observación oí o entendí o que podemos considerar parte del problema normal. Lo que pasa yo despierta una respuesta inflamatoria, despierta una imagen como la anemia por deficiencia de hierro, que es muy común, la púrpura, etcétera, que también son indicaciones para la erradicación del Helicobacter y que no dependen, o al menos los efectos, si dependen de las toxinas mencionadas previamente. Esa es mi opinión, mi observación, quisiera saber la opinión de ustedes. Y la otra es la presencia de múltiples cepas en un mismo estómago, de los cuales hay resistencias a distintas bacterias. Se da una colección de antibióticos, pero hay unas bacterias que pudieran ser resistentes dentro de las mismas Helicobacter pylori, las resistentes a un antibiótico que se dio y que quedan seleccionados como bacterias resistentes para la siguiente vuelta o para el segundo esquema de erradicación. Javier, a favor de mantener el Helicobacter, les invito, es el simposio de domingo. Ahí voy a dar evidencia de por qué no debemos eliminar el Helicobacter. Me lo han pasado queriendo quitar toda la vida. Javier. Bueno, pues muy brevemente, porque parece que nos vamos a quedar solos en el salón. En realidad, el concepto de microbiota, las bacterias que colonizan el colon, que son tan abundantes, también provocan una respuesta inflamatoria en el colon, en el intestino delgado, que no solo no es mala, es positiva, es una de las funciones de la microbiota, entrenar, madurar, fortalecer el sistema inmune de las mucosas. Es lo mismo, lo vemos en el estómago, y de hecho, qué bueno que lo menciona, porque esa es una de las cosas por las que desde nuestro punto de vista no debemos erradicar el Helicobacter en todas las instancias. Tiene un efecto benéfico, entre ellos el que provoca una reacción inflamatoria en el estómago.
madura y hay evidencias en modelos animales y en algunos en estudios poblacionales en donde hace que, por ejemplo, las células T reguladoras se maduren y entonces funcionen muy bien, y eso en la edad adulta va a inhibir enfermedades autoinmunes, por ejemplo. Entonces es otro de los beneficios que puede tener esta quizás Javier, el tema es reconocer a qué paciente sí conviene quitárselo y sí, cuál no, ese es el reto. ¿Hay tiempo para una última pregunta antes de irnos, doctor? Sí, cuando se refieren a tetraciclinas, ¿qué le doy? Oxitetraciclina, clorhidrato de tetraciclina, doxiciclina, y ¿a qué dosis? Es clorhidrato de tetraciclina y la dosis habitual es de 500 miligramos. Se da cada 8 horas en el esquema cuádruple. Les agradezco y pido que les damos un aplauso a los panelistas.